Nelson Gottman fue un influyente filósofo estadounidense del siglo XX, cuya obra abarcó disciplinas como epistemología, la lógica y la estética. Su pensamiento destacó por desafiar las concepciones tradicionales sobre el conocimiento y los sistemas simbólicos, abriendo nuevas vías para entender cómo construimos y comunicamos significado. En el campo de la estética, Gottman desarrolló una perspectiva innovadora que cuestiona la idea de que el arte es meramente una imitación de la realidad. Para Gottman, el arte funciona como un sistema simbólico que, al igual que el lenguaje, genera significados a través de convenciones culturales y procesos interpretativos. Esta visión transformó nuestra forma de percibir y analizar las obras de arte e introdujo parámetros fundamentales para investigar el papel del arte en la cognición y la comunicación humana. Hablemos un poco de la forma de mirar de Nelson Gottman. Hablaremos, pues, de conceptos troncales de su teoría para después entender el análisis de la obra que hemos seleccionado para este trabajo. Analizar una obra de arte desde una perspectiva gottmaniana requiere definir ciertos parámetros clave que nos permiten comprender cómo se construye el significado en el arte. Estos términos, como denotar, percibir e interpretar, representar y expresar, están detallados en profundidad en su obra Lenguajes del arte. Gottman establece en ella un marco conceptual que clarifica tanto la postura del creador como la del observador frente a una obra artística. En el centro de su teoría se encuentra la idea de que el arte, al igual que el lenguaje, opera a través de sistemas simbólicos. Estos sistemas, que incluyen convenciones culturales y acuerdos implícitos, son los que posibilitan la comunicación y la interpretación en el arte. Los apartados siguientes desarrollarán cómo Gottman articula estos conceptos y su interrelación. Empecemos por el denotar. El denotar es, para Gottman, el punto de partida en la construcción de significados. Define este término como la capacidad de un símbolo para referirse a algo fuera de sí mismo. Sin embargo, a diferencia de la denotación literal en el lenguaje cotidiano, en el arte, este proceso es más abstracto y simbólico. Por ejemplo, una pintura de un paisaje no solamente denota elementos visibles como árboles o ríos, sino que también puede aludir a emociones o ideas más profundas. Gottman destaca que el denotar no es universal ni fijo, depende de los sistemas simbólicos y convenciones culturales compartidos entre el creador y el espectador de la obra. Un mismo símbolo, como el color rojo, puede evocar peligro en una cultura y buena fortuna en otra. Este concepto se conecta directamente con el acto de interpretar, ya que el significado denotado se completa a través de la interacción entre obra y observador, como veremos más adelante. El percibir e interpretar. La percepción y la interpretación son para Gottman procesos inseparables que operan casi simultáneamente. Mientras que la percepción implica la recogida de datos sensoriales, formas, colores, sonidos, etc., la interpretación organiza y da significado a estos datos a través de la memoria, las experiencias previas y las convenciones culturales. En otras palabras, lo percibido cobra significado únicamente cuando es interpretado. Gottman critica la idea del ojo virgen, que propone observar el arte sin preconceptos ni influencias previas. Según él, un ojo sin contexto sería un ojo ciego, incapaz de otorgar significado a lo que percibe. La interpretación, aunque no ocurre con los ojos, es parte integral del acto de ver, ya que la mente conecta lo percibido con sistemas simbólicos compartidos. Este diálogo entre percepción e interpretación es esencial para el arte, ya que permite al espectador conectar con los símbolos presentes en la obra. Así, Gottman subraya que interpretar no es un proceso opcional, sino una parte fundamental de la experiencia estética. Hablemos del representar. Gottman redefine la representación como una relación simbólica entre la obra y lo que representa, alejándose de la idea clásica de imitación fiel de la realidad. Para él, la representación no depende de una semejanza objetiva, sino de convenciones culturales que permiten al espectador establecer una conexión simbólica. Una obra no representa algo porque se parezca a ello, sino porque existen códigos compartidos que facilitan esa asociación. Por ejemplo, una caricatura puede evocar a una persona a través de rasgos exagerados, aunque no guarde una semejanza literal. Este proceso no es universal ni fijo tampoco. Lo que una obra representa puede variar según el contexto cultural e histórico, como hemos hablado antes. Además, Gottman enfatiza que la representación no se limita al creador ni a la obra, sino que incluye al espectador como participante activo en el proceso. Es el espectador quien, al interpretar los símbolos de la obra, completa el acto de representar. Por tanto, representar no es un acto estático, sino dinámico y dialéctico, donde obra y observador construyen juntos el significado. Ahora hablaremos del expresar. Para Gottman, el expresar en el arte no es simplemente proyectar emociones desde el creador hacia la obra, sino un acto simbólico que comunica significados mediante convenciones culturales y simbólicas, como las mencionadas en los apartados anteriores. El expresar trasciende lo material y no requiere figuras reconocibles ni intenciones emocionales directas del artista. Elementos como colores, formas o composiciones pueden expresar conceptos o estados emocionales según cómo se interpreten, dentro de un marco cultural, por supuesto. Por ejemplo, un cuadro abstracto puede expresar melancolía a través de tonos oscuros y líneas difusas, aunque carezca de figuras concretas.
Gottman destaca pues que la expresión no se limita al creador o a la obra en sí. Al igual que la representación, el espectador juega un papel fundamental en interpretar los símbolos que permiten que la obra exprese significados. De este modo, expresar es un proceso dinámico que integra los actos de percepción, interpretación y representación, construyendo una de las bases fundamentales del arte. Con estos conceptos claves, pues, podemos ya pasar a conceptos un poquito más complicados sobre Gottman. Según Gottman, tanto las ciencias como las artes son formas de conocimiento, en tanto que sistemas de símbolos. Debemos distinguir en el orden del discurso literario y artístico la narración, el orden de la historia, lo que se cuenta, lo narrado, a lo que se refiere, y tener muy en cuenta en su análisis las reorganizaciones, episodios retrospectivos o anticipadores. Su reorganización temporal cambia la narración, pero la historia es la misma, se mantiene su identidad. Gottman ejemplifica su descripción con varias obras, artísticas y literarias, y plantea el problema de la narrativa como tipo de discurso temporal. Veamos los casos. En la obra de Bruegel, Gottman aprecia un estado momentáneo de las cosas, y no tanto las acciones que están teniendo lugar. Es un cuento intemporal, no hay orden obligatorio de lectura, ni preferencial para la lectura del cuadro. En ella, el relato, la narración temporal, está implícito, y es inferido del estado de las cosas explícitamente representadas. En la obra de Sellao, lo que se cuenta aquí de un modo explícito supone un tiempo, y la narración tiene un orden definido. Como vemos, la secuencia principal se ajusta aquí a la convención lingüística. Las lecturas son culturales. En Occidente, de derecha a izquierda. En Oriente, de izquierda a derecha. Así es en los textos o en el cómic. Adicionalmente, en la lectura del cuadro de Sellao, la orientación y las miradas de los personajes principales marcan vectores adicionales de lectura. Y afirma Gottman que aunque suponemos que el orden de los acontecimientos sigue el orden de la narración, nuestra conjetura carece de fundamento. En la obra de Cosimo, la dirección de la narración no se puede inferir, no está claro su orden. Por consiguiente, no tenemos simplemente una escena retrospectiva, ni una escena anticipadora, sino una escena intercalada. En la obra de Memling, la trayectoria de lectura es tortuosa. Justamente, la pintura refleja la tortura de Jesucristo en la pasión, pero no hay nada en el cuadro, al margen del tema, que haga esto evidente. En esta ordenación bidimensional, aunque se sugiere la tridimensionalidad, no hay ni principio ni fin ni ruta marcada porque es un tema temporal que muestra acontecimientos emblemáticos y eternos y no fugaces episodios. En el cuadro continuo de los tres muros del templo Horyuji, una serie de 5 grandes telas, el orden en que se suceden los hechos difiere radicalmente del orden convencional de la lectura occidental. Estos ejemplos, verbales y pictóricos, variados, ponen de manifiesto que, en un relato, ni la narración ni lo explícitamente narrado necesitan suponer un tiempo, y sugieren, además, que la narración seguirá siendo una narración cualquiera que sea la reordenación que sufra. El problema es, pues, plantearse, según Gottman, la narrativa como una clase de discurso especialmente temporal, que no debe darse por supuesta. La confusión o claridad narrativa está en relación con su ordenación temporal, y de hecho, no todas las narrativas sobreviven a toda reordenación. Un segundo problema se señala entonces. La distinción entre el orden de la narración y el orden de lo narrado no implica verdad. Se refiere Gottman no a que sucedieran en un orden o que hayan tenido lugar, necesariamente. Lo que se dice es una versión, que es un orden de los acontecimientos. Gottman niega en su planteamiento y análisis un orden absoluto que sirva de referencia. Al distinguir entre el orden de la narración y el orden en que se suceden los hechos, dice Gottman, no estoy suponiendo que el orden en que se suceden los hechos sea un orden absoluto de los acontecimientos, independientemente de todas las versiones. Igual que dice no hacer concesiones en sus ensayos al dualismo o a la estructura profunda. Sostiene Gottman que toda ficción es falsedad literal, y solo es ficción la falsedad literaria. Pero la falsedad por sí sola no hace la ficción. A pesar de todo, alguna ficción es verdadera. Aunque toda ficción es literalmente falsa, alguna es metafóricamente verdadera. La verdad metafórica es compatible con la falsedad literal. Es la verdad metafórica la que contrasta con la falsedad metafórica. La verdad de la ficción no tiene nada que ver con el realismo, que es una cuestión de familiaridad con los símbolos representados, y que depende más de la narración que de lo narrado. Las novelas o las pinturas fantásticas pueden ser metafóricamente falsas o verdaderas, y aquí alude Gottman como ejemplo a las obras de
Swift, Los viajes de Gulliver, y del Bosco, El jardín de las delicias. No hay mundos ficticios. No puede haber ninguna ficción acerca de ninguno, dado que no existe nada que no sea real. Añade que no existe ninguna cosa que sea el mundo real. Hay verdades en conflicto. Y pues llegamos al apartado en que Gottman remarca la problemática de la cognición al abordar la educación artística. El hecho de aprender, de saber, de formarse una idea de algo y entender por todos los medios disponibles. El desarrollo, pues, de una discriminación sensorial y sostiene que incluso las emociones funcionan cognitivamente. Compara constantemente el arte y la ciencia y expresa que son compatibles con su función cognitiva común y que sus diferencias son genuinas y significativas. Dice que sus filosofías se abrazan dentro de una epistemología concebida como la filosofía del conocimiento. Ambos campos tratan con símbolos, análisis y clasificación de los tipos de sistemas simbólicos y de las funciones simbólicas literales y figurativas, estableciendo así un fundamento teórico como por ejemplo lo sería la definición del lenguaje. Gottman enfoca la educación del arte y de la ciencia en base a una confusión en la cognición. Predica pues que el modo cognitivo de abordar la educación artística deberá ser censurado. Insiste en que se tendrá que abordar la investigación dentro de la educación artística, pues habrá que hacer un estudio general sobre cómo aprendemos, sabemos y conocemos los seres humanos, qué capacidades humanas y actividades artísticas sean parte integrante de este estudio. Citándole a él mismo, dice que todo lo que tiene que ver con las artes es por su misma naturaleza idiosincrásico, y cualquier análisis, cualquier investigación pedagógica es antitética con respecto a las artes. Propone que hay que identificar los tipos de sistemas simbólicos implicados en una fase determinada de una actividad artística particular y entonces habremos obtenido algunas pistas tanto de las habilidades exigidas como de los medios para distinguir y desarrollar esas habilidades. Sostiene que el hecho de poner un énfasis excesivo en la creatividad, la emoción y la inmediatez ha alimentado la idea de que el arte es una cuestión de pura inspiración, que la identificación romántica del arte con la inspiración se opone a la producción o a la comprensión de las artes. Y sobre todo realza la opinión errónea de disponer de criterios claros y fiables para juzgar el mérito de las obras de arte, pues dice que los criterios son demasiado difíciles de encontrar y la mayoría de los juicios demasiado personales como para poder proporcionar las bases para cualquier método seguro de validación. Entonces se pregunta cómo se pueden evaluar los métodos de la educación artística, ya que para llevar a cabo tareas de comprensión y realización de las obras de arte hay que tener en cuenta mucho más del estudio analítico previo acerca de cómo actúan los seres humanos, pues la comprensión y la creación en las artes no son cuestiones ni de contemplación pasiva ni de pura inspiración, sino que implican procesos activos constructivos de discriminación, interrelación y organización. Entonces, ni la sensación está aislada del pensamiento, ni lo están los diversos sentidos entre sí, ni las artes de las ciencias. Con el proyecto Cero sobre la educación artística, explica que el propósito de este no es ni presentar al artista ni enseñar a los miembros del público cómo se pueden convertir en artistas, sino aumentar la sensibilidad y su capacidad de discriminación, por lo que fomentar en ellos una mirada y una escucha activas, inducir en ellos la experiencia de percibir las obras y el mundo de un modo nuevo y distinto. Que se proponga, pues, dentro del proceso de hacer arte, un laboratorio para la experimentación informal dentro de la educación artística. Uno de los problemas principales en la evaluación es el suceso de una gran distancia temporal entre la línea educativa y sus resultados finales. Uno de los pilares de Proyecto Cero es que a lo largo de su trabajo han subordinado siempre la concentración habitual en la creatividad a la consideración de modos que puedan proporcionar medios. Concluyendo en este apartado, Gottman expone que las obras funcionan cuando participan en la organización y reorganización de la experiencia, estimulando la mirada activa, agudizando la percepción, aumentando la inteligencia visual, ensanchando perspectivas, sacando a la luz nuevas conexiones y contrastes y llamando la atención sobre géneros significativos descuidados. Participan en la labor de hacer arte y rehacer nuestros mundos. Las artes, pues, no son susceptibles de ser enseñadas, o deben buscar los métodos para poder enseñar el conocimiento, el sentimiento y la presentación inmediatos, pues la sensación, la percepción, el sentimiento y la razón son facetas de la cognición, y cada una influye sobre las demás y está influida por ellas. Las obras funcionan cuando un mundo se construye parcialmente en función de estas, y estas interactúan con toda nuestra existencia y con todos nuestros procesos cognitivos en el progreso continuado de nuestro conocimiento.
El aprendizaje artístico no puede limitarse a la adquisición de técnicas, sino que debe ser entendido como una forma de cognición activa.